Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, casa longeva. Sin lugar a dudas estamos hablando de la casa más antigua, la casa regional más antigua de Asturias, de España. Son ya 136 años, se van a cumplir en el mes de octubre. Del mundo ya, es que tan lejos no llego, mis conocimientos. Eso a lo mejor, José Luis y tú, ya lo sabéis, pero yo tan lejos no llego. Bueno, lo que sí es cierto es que la casa de todos los que querráis venir, aquí no se pide el DNI a nadie más que para hacer la ficha al día que se quiera hacer socio, que se admitan socios, O sea, que nadie se arrugue, que no se quede para atrás. Necesitamos socios porque las casas tienen gastos. De hecho, hoy hemos estado llorando, no sé si las lágrimas llegarán un poco lejos o no, porque hace falta dinero, nos hace falta dinero y cuanto más socios mejor. El Centro Asturiano tiene una oferta muy amplia y vale la pena ser socio y venir a asistir, porque estamos teniendo actos muy interesantes, muy importantes, actos de salud, actos culturales. Y hoy tenemos el honor de recibir aquí a la plana mayor de las lletres asturianas, que nos van a culturizar, nos van a enseñar. No sé si nos vais a hablar en asturiano o nos vais a hablar en castellano, no lo sé, porque yo hay muchas palabras que no entiendo nada, ya en asturiano. Llevo casi toda mi vida en Madrid. Y bueno, muchas palabras, fíjate lo que son las cosas, o fijaos porque me dijo a todos. Si las oigo, pues sé lo que quieren decir, pero si me pongo a pensarlas para decirlas, no me salen. Bueno, pues en cualquier caso, lo que quiero es que hablen las personas que tienen que hablar del tema que se va a presentar. Y entonces mejor, no voy a citar a las personas que están a mi lado porque no me sé los nombres, más que de Begoña, de Pilar y nada, ¿no? ¿Y más? Entonces, bueno, no sé si alguien lo va a presentar. En cualquier caso, tú me dices a quién cedemos el micrófono. ¿A Pilar? Pues venga, Pilar. Gracias, Andrés. No sé si te has presentado. Es el presidente adjunto de este Centro Asturiano en ausencia de nuestro presidente que se encuentra en México. Vamos a empezar este acto para mí muy emotivo y que me gusta mucho celebrar aquí en Madrid, que es el Día de las Lletres Asturianas. Lletres Asturianes, perdón. Yo el asturiano lo tengo ahí un poco todavía en aprendizaje. Entonces, vamos a comenzar con unas palabras de Begoña Serrano Ortega, directora de Migración, que nos dará la bienvenida a este acto. Buenas tardes a todos y a todas. Abre el micrófono. Está abierto. Lo que puedo hacer es hablar más alto, ¿vale? Bueno, pues digo que buenas tardes a todos y a todos. No voy a hablar en asturiano porque si no me criticarían el resto de las componentes, pero sí que voy a hablar en este mal castellano que utilizamos, por lo menos en el centro de Asturias. Estamos aquí celebrando el Día de les Lletres Asturianes en el exterior. Como sabéis, la mayor parte de vosotros que pertenecéis a centros asturianos de aquí de la Comunidad de Madrid, especialmente mucha gente de Madrid, como sabéis, el Gobierno de Asturias, desde el año 2001, con algún año en que por alguna razón no se hizo, celebramos el Día de les Lletres en el exterior, coincidiendo con cuando la Consejería de Cultura celebra la Semana de les Lletres en Asturias. Lo hacemos, como digo, desde el 2001, alternando un centro de España, un centro del resto de Europa y un centro de América. El año pasado estábamos en Buenos Aires, el anterior en Ginebra y este año estamos aquí en Madrid. Ante todo quiero dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid porque la verdad es que en cuanto
se levanta el teléfono para llamar a Valentín, al presidente, y pedirle para cualquier cosa las instalaciones del Centro Asturiano de Madrid, siempre las mayores facilidades y siempre dispuesto. Por lo tanto, gracias al Centro Asturiano, gracias a Andrés, ya que hoy no está Valentín, y desde luego también gracias a Pilar, que yo siempre digo que vamos a tener que acabar metiéndola en nómina porque tiramos para ella continuamente de todo desde Asturias, un poco para todos los temas de infraestructura, ya sean cursos, ya sean jornadas. Como os digo, también este año enmarcamos el Día de les Lletres en el exterior, precisamente en lo que es la Semana de les Lletres. Por eso hoy está con nosotros Fernando, que es el director general de Planificación Lingüística del Gobierno de Asturias, la Consejería de Cultura, y de esta manera cada vez intentamos que lo que hacemos en inmigración sea más transversal, y que no sea solamente la consellería que lleva los temas de migración la que se implique en lo que son pues las actividades culturales y de todo tipo que digamos que hacemos con vosotros, con los que vivís fuera, siempre llevados por el mandato de que tenéis el mismo derecho que los que vivimos dentro de Asturias a compartir nuestra vida social, cultural, económica. Por ello, bueno, pues es un placer estar de nuevo en Madrid. Si no me equivoco, en este centro fue donde se organizó por primera vez un Día de les Lletres en el exterior. Por lo tanto, bueno, pues hoy estamos 16 años después, volvemos a esta casa. Muchas gracias. A continuación va a ser una poeta, Lourdes Álvarez, que además es la responsable de promoción del asturiano y la coordinadora de este libro que creo que todos tenéis, que habéis podido coger a la entrada, que se ha editado con motivo de esta Semana de les Lletres Asturianes y que es además de escritores asturianes. Ella nos va a hablar un poco del libro. Gracias. Hola, buenas tardes o buenas noches. Tengo problemas de parar un poco alto a ver si soy quien ha de levantar la voz y tener el discurso en voz alta. Bueno, digo que estoy muy contenta de estar aquí y de traerles palabras asturianas que fueron vuestras y que queden con vosotros también en esta antología que se titula Escritores Asturianes y que está pensada para poner en valor y visibilizar el labor que las mujeres desenvuelven en todos los ámbitos sociales. El cultural y literario y uno de ellos. Por eso, presentar este libro que recuelle una muestra de 92 voces de la literatura asturiana, 92 nombres de mujer, y para mí una alegría y un sueño cumplido de trabajo en estos últimos meses. La huelga que deixaron las mujeres en la escena literaria es indiscutible. Aunque históricamente no se les diera la importancia y les corresponde en la sonandía de los hombres, esta antología tiene un foto de desconsolar el olvido y de aportar consigo la existencia de escritores anomales, porque lo que no se noma acaba desapareciendo, y un propósito feliz. El orden cronológico que se sigue para poner los textos de las mujeres escritores aquí incorporáis, 92, como decía, y el cronológico, con el intento de difundir y de avelar al público lector la variedad de tonalidades, de temas, de estilos, de intereses creativos y de géneros literarios. En cama, para la primera escritora de la que tenemos noticia, que se valió del asturiano para interpretar y transmitir la realidad social del siglo XVIII. Hablamos de Josefa Xovellanos. Y es tan presente todavía la mirada hacia la sociedad de Josefa Xovellanos, de la hermana conocida tristemente no tanto por las obras, sino por ser hermana de Gaspar Melchor de Xovellanos. Decía que tiene la mirada fina hacia la sociedad, aunque ella ya pertenecía a una clase noble. Nada más voy a leer
dos pinceladines de un poema que se llama Elexía. Dice así: aunque dicen que el rei é pacible y espera unha melloranza, a que soy cuento, cuando ven los mis huellos y espantible. Otra cosa que dice en este poema: no vieron los nacidos en la plaza mayor carencia de maíz y trigo, non hai que abarate unha fogaza. Falamos del siglo XVIII, de la visión de una persona, decía, perteneciendo a una clase social elevada, pero que es capaz, quizá por ser poeta, de plasmar la realidad social de las clases menos favorecidas. Seguía diciendo que, bueno, que a esta primera mirada de Josefa Xovellanos contempla una a una las extremadas visiones de la vida y de la propia lengua a través del tiempo que cada escritora nos regala. 2 siglos y medio hasta llegar a las letras más nuevas. Pienso que escritores asturianos, una antología de textos en asturiano y en gallego asturiano, representa a los escritores que usamos o la lengua asturiana o el gallego asturiano, para representar personas, mujeres de los diferentes concellos de Asturias. Yo pienso que de casi todos los concellos, de los 78 concellos que tiene el Principado de Asturias, tiene una mujer escritora. Hay algunos que tienen más también por la necesidad de población y estas costes variables. Y la esperanza y el enfoque con el que fice este trabajo, coordiné este trabajo, agradezco mucho la colaboración de los escritores que fueron facilitando textos con muy buena gana y muy buena disposición en todo momento. La idea o lo que más me va a prestar es que estoy un filo que está aquí recogido, pero cuando pasen 5 años, cuando pasen 10, otras personas, otras mujeres escritores van a tener una referencia para construir de sus palabras y de sus creaciones. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Ahora la palabra la va a tener Fernando Padilla Palicio, que es el director general de Planificación Lingüística del Principado de Asturias. Muy buenas tardes a todos y a todos. Yo también voy a hablar en asturiano. Y el asturiano que empleo yo creo que lleve un sencillo y van a entenderlo todos ustedes, no van a tener ningún problema. Así que así, si hay alguna persona que entienda de español o alguna palabra, cuando acabemos el acto, pues preguntármela que gustosamente lo traduzco al castellano. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid por realizar este acto aquí, tan prestoso para todos. Y es la primera vez que yo estoy en un centro asturiano fuera de Asturias y es emocionante ver a la gente que viviendo fuera de Asturias se acerca a saber a actos de este tipo, y en este caso concreto debió el trabajo mío a un acto que tiene que ver fundamentalmente con las gentes asturianas y con el asturiano. Y es la primera vez, como se decía, que se entama la Semana de las Lletres Asturianes presentándola fuera de Asturias, y coincidiendo además con el Día de las Lletres en el exterior, acto que viene realizando la Dirección General de Migración. Este quiere ser un gesto simbólico de averar la lengua asturiana y la cultura asturianes a quien vive fuera de Asturias y tiene interés por lo nuestro. Desgraciadamente, muchas veces, por obligación, últimamente muchos asturianos y asturianas tienen que vivir fuera de Asturias. Y también la primera vez que la Semana de las Lletres se dedica a las mujeres escritores. Ya era un reconocimiento que ya era necesario hacer. Fueron muchas y son muchas mujeres que escriben en asturiano y que, como decía Lourdes antes, lo que non se di, lo que non se nombra, lo que non se escribe non existe, non? Mujeres que se expresen na súa creación literaria en asturiano e en gallego asturiano. Desde la primera conocida, Josefa Xovellanos, ya se nombró antes, que vivió en el siglo XVIII, hasta los escritores más nuevos, nacidos en los años 90 del siglo XX. Son estas dos circunstancias, la primera vez que se celebra el Día de las Lletres Asturianas fuera de Asturias y la primera vez que se fai una antología de mujeres que escriben en asturiano,
faen que me sienta especialmente contento de representar a la Consellería de Educación e Cultura neste acto con que inauguramos a 38 Semana de les Llibres, presentando la edición de Escritores Asturianes, este libro tan guapo que tienen todos ustedes, que recolle la voz plural de 92 mulleres escritores, que son señal visible de la voluntad de supervivencia de una lingua a lo largo de la historia literaria, fecha por dramaturgues, por ensayistas, por poetes, por narradores, y que aguarda transmitir este testigo vital a las generaciones vinientes de escritores y lectores. De la vitalidad literaria de nuestro idioma van a falar tres poetes que me representen, digo poetes, antes decía poetisas, ya me corrigieron que tienen que ser poetes, que nos representen y que representen a las 92 mujeres que aparecen en el libro y que nos acompañen hoy. Sofía Castañón, que está a la derecha de ustedes, nacida en Sisión y autora de Tiempo de Render, porque ganó el premio Nenero Osada en el año 2009. Isabela Fernández, a la izquierda de ustedes, nacida en el concello de Tineu, que publicó Ayunde, siendo todavía bien moza, en el año 83 y Chut de Amanecer en el 2000. Y Lourdes Álvarez, que ya se presentó antes, nacida en lo alto del Valle de Turón, en el concello de Mieres, autora de Aldaves de Olvido, como Aquella que hieres o Son del Tardío. Fue en 2 ocasiones ganadora del premio Teodoro Cuesta de Mieres. Y ahora, sin más, deseo ellos, con ellos tienen la palabra, ellos tienen los versos. Muchas gracias. Bueno, vuelvo otra vez con vosotros y con vosotros, porque estuvimos aquí abajo diciendo cómo nos íbamos a organizar la lectura y pensábamos desde la mayor, que soy yo, que nací en el año 61, hasta la más pequeña, Sofía Castañón. Vamos a hacer una primera lectura de un poema cada una y después en la siguiente tanda van a ser 2 poemas cada una y con esto ya no nos vamos a aburrir más. El primer poema que voy a leer titúlase Palabras. Está escrito en el año 85 del siglo XX, de la que yo empezaba a reflexionar sobre la lengua materna, la lengua con la que yo empecé a designar las cosas que me rodeaban. Yo las palabras y dice así: amo vos, palabras sin lo que me pesláis los labios, palabras en sin decir que asomáis a los huellos de ellas veces, y en mareches d'agua esparcís la murnia y el orpín, y el color ayunao enceso en todas las noches. Amo vos entos, a las contras silencio dentro de mí, porque sois todos los soles que me faen falta ver, curiando de las tardes. Palabras claras de mi casa, rellumos marginales que recolléis la voz del frío de los inviernos, palabras en sin decir, palabras que teníais na mi lengua, amo vos. Bueno, yo voy a leer un poema del año 83 que se titula Carta desde el Sur, Retiro. Decía que voy a leer un poema del año 83 que se titula Carta desde el Sur, Retiro, que lo escribí como homenaje a un maestro de mi padre que cumplió el día 18 de este mes 101 años. Y sigue, es una historia preciosa porque este maestro vino a parar a mi casa de Tineo castigado por sus ideas republicanas. Él era de Jaén y lo hicieron cruzar España desterrado a Tineo y vino a parar a mi casa, y desde entonces, desde el año 44 creo que fue, pues nunca olvidó la acogida que tuvo en mi casa y los años que pasó de destierro, pero que para él fueron de una verdadera de alegría. En la medida que se podía, pues se le daba lo mejor y eran de alegría. Entonces le escribí este poema como homenaje a él, que en el año 63 pues tendría pues 20 años menos, o sea, tenía 80 todavía, ahora tiene 101.
Carta dende el sur, retiro. Si hay alguna palabra que no se entienda bien, con muchísimo gusto la explico. Carta dende el sur, retiro. Non quiero la ciudad, quiero el descanso de algún requeixo sele de la aldea, fumeiro natural de arumes de la tierra panible que zarra el suqueiro. Quiero la solitud onde viví 2 anos solo con una pena encesa. Forxaron nel alma mía un cuerpo el repilo de las fontes, las estrechas, el son de los páxaros, los choureiros, el verdexar de los praos, las penas, la paz segura, el vivir cenciecho, el respeto de la xente que me acuelle, el sonsón del aire na follasca cresvelando el ruxerrús del río eterno. Quiero el sonido del agua na ponte, de los cándanos baixando de la sierra. Forxaron la alma mía pouco a pouco nesta solitud de monxa na coreta. Buenas tardes y bueno, quiero darles gracias especialmente a Lourdes por pensar en mi para este proyecto tan guapo y como estamos yendo poemas un poco anteriores y parecióme ver antes a Ana Santiago por aquí, pues si no, mira por aquí, pues este poema que lleve de mi abuelo que era de la frontera entre Mieres y el concello de ayer y que cantaba Tona, aunque no como Ana ver, no de manera profesional y tan guapa, pero facíalo, a mí prestábame mucho sentirlo. Que non me enteré yo, que non te traten bien neste pueblo, gritabes, el móvil, quasi podía oírte al traviés de los 4 praos y una mina que nos separaben, y yo, tate tranquilo, chuso, que aquí, que como tar na vuestra casa, pero una casa extranxera. Y que la Quintana non lle la mesma del brano eterno y angón, angón, la popa d'una nena feliz porque volvían los sos padres y entonces ya tenía todo el mundo unes manes. Non lle la mesma de los bocadillos de nocilla, el molde Anova y Club Disney, el primer diente de leche que cayó de entre el centro y la su boca y non se dio cuenta. La Quintana non lle la mesma, nin yo esa rapaza de rizos rosos y mancadures na rodilla que quiso ser pintora y yo veterinaria y en xamás poeta. A la casa de los míos vuelos sobraban y achaques na pared, felechos y silles, que ya non somos tantos. Esa casa que se levanta todos los días, conquistando un valle a punto de morrer. Esa casa donde los perros miren pola alcordanza, solo con los sos lladríos pela noche. Esa casa en la que agora voy una vez o 2 al mes y poco tiempo, a la que oigo glayar mientras marcho dirección al coche pel camino último. Dizme que non soy la mesma, y entrúgame si ella también cambió, si guaito y el reflexio de una semella como esta del mío escritorio, un cartel de una saga cinematográfica. De verdad, Chuso, trátenme como en casa. Y al colgar el móvil todavía sonaba la tu voz como un eco pel valle, quieto. Bueno, ahora toca el turno de 2 y yo ya, después de leer este y el siguiente, ya me despido de vosotros. Este poema está escrito en los años 90, titúlase Daque de Porta Escura. Siempre pensé que el frío nos cambiaría, que nos faría escaecer las huelgas de los cuerpos, las señales de barco que fraguan en Colalba, que vestirías el yuto del cantar del Madrid, que ahora, neste invierno, debe emborrarse, que yo no sufriría, que daquela mío cuaio tendría que empalir, daquela puerta escura tendría que me quitar la flor en ti, apego del tu nome, que sientes de los labios que digo como río, como la non promesa, que un día va a caer, siempre ayoñada, es horas de la mar, non me daría el tiempo cualesquier emoción, pero el invierno impónse con nieve transparente,
faciéndose más puro, conforme se abre en mí. El siguiente pertenece a un libro publicado también en los años 90, que se titula Como aquella que hieres. Ahora perdí, perdón. Titúlase Estaciones. Siento dentro de mi cantar los páxaros, que como si las estaciones, agora, reposaran y duraran en mi cuerpo, en sangre que percuerren y da cuando me puebla. Siento na piel, agora, el color del maíz mallao, blanco como la leche, el sol recuerdo seco de semiente amarillelo na seronda. Siento el olor también a pan de escanda, y el sabor de los días cuando llegaba a casa con el mítico calor de otra familia que no estaba con nos y nos traía la ofrenda de la soprovitud y la lealtad marciana. Reconstruyo el andar de enero pela cuesta al Ribello, esa emoción de abrazo y pan arriba a la mesa para cenar, el pan de cuando nenos. Y decía mi padre, siento como falaben, igual que si tuvieran al par de mío, agora mesmo. Son esto las estaciones, son esto que agora siento na metade da vida. Que pasa como pasa al ritmo de la ciudad o lo que antes fueron sol, mariello, nieve y flores cuando se hizo peña. Siento el cantar de los pájaros bien dentro de mí, como una primavera. Vivo la romandera Nieves, el cantar del cuquiello que mataga en agosto, lo uso oyerte y todo lo que puedo para concentrarme y poder extremar recién desde los tornos malvisos y el camino del reitán y los picatorneros y como mi madre cuenta que el su hermano traía a casa un nial de pegues. Siento igual que espicoteaben, como nalaben fosques y agresives. Oigo el mío de mi madre, los viralles que protestaba, que estaba bien vivir un día entero una masera porque ella era muy pequeña y ya bastaba una vez. No quiero más miedo que el que tengo, contaba y que decía y que ya estaba bien. Deja que todos los seres sean igual que nos, pero más libre. Siento, como hay bellos años, el placer de la vida que me llega en febrero, la memoria por entero que tengo, como dentro de mí guaña la primavera que se acaba amargulla con el sabor de los míos labios en septiembre, lo mismo que los prunos. Bueno, pues yo ahora voy a leer dos poemas que pertenecen al libro Chus de Amanecer, un libro que escribí cuando nació el mío fío. Cuando tenía un año así, pues un día empecé a escribir y el libro va, digamos, tiene una primera parte que expreso la alegría del nacimiento de mi hijo, reflexiones, palabras que le regalo. De hecho, en el prólogo del libro le digo que le regalo estas palabras para el sueño. Y entonces, en la segunda parte del libro, pues me refiero a pesar de esa alegría del nacimiento de mi hijo, pues a mí siempre la nostalgia me invade, me come, me acompaña. Y siempre me acompañan objetos, siempre tengo en la memoria objetos de mi infancia y que representan pues sobre todo a mis antepasados, a mis abuelos, a mis padres. Entonces esta parte, por ejemplo, pues por ejemplo hay un poema que titulo Andulina, a las andulinas, lo que significaron en mi infancia, que de hecho han desaparecido casi, el tileiro, que es el árbol del tilo, que era un árbol grandísimo que teníamos delante de casa, que era donde mi abuela cogía la tila para hacerla, y era su árbol preferido. Trebello, luego leeré el poema Trebello. Trebello es como
como era la cuna de madera el Bierzo de madera de los nenos pequenos. El tileiro, como digo, bueno, primero leeré, no, el tileiro pues representa el árbol grande que era el favorito de mi abuela, que era el que también nos tornaba los vientos fuertes en la casa, era donde se cogía la tila para las expulsiones, y para mi abuela era su árbol favorito. El tileiro. La mía señaldad tiene una casa. La mía señaldad tiene una casa que xixila un tileiro. La mía señaldad tiene una casa que xixila un tileiro que acubixa el amor. La mía señaldad tiene una casa que xixila un tileiro que acubixa el amor que escuende la chuna. La mía señaldad tiene una casa que xixila un tileiro que acubixa el amor que escuende la chuna que atraviesa el riscal. Y el siguiente poema es el que se titula El Trebello, que el trebello era los bierzos de madera de los nenos pequeños. Entonces en este punto pues paso ya al tema de la nostalgia, y digamos que junto a mi hijo, que tenía 1 año, pues ya se abre otra etapa de la vida, y junto con la nostalgia pues ya va apareciendo otra luz y otra alegría. Y yo le digo a él: en sin tristura diremos chorxe, porque tengo otra voz, y a la esperanza surce como fonte. Agora sei cheldar outras palabras como lámparas, palabras como regatos, para decir amorosiego, decir mai, decir fiu. Tengo outra voz, e a tengo fe nesta alegría cada día. Agora quiero forxar novas palabras como cilios, palabras como espigas. Para decir casa, decir pai, decir fiu, porque tengo la tua voz, en sin tristura diremos chonxe. Bueno, non é nada sencillo leer después de estos poemas, y la primera cosa que quería, bueno, voy a leer el del libro y agradecer mucho por 2 motivos. El primero voy a decirlo ahora, este proyecto, y uno es que forzóme Lourdes a escribir en un tiempo en el que no estoy escribiendo gran cosa poesía, otras cosas mucho más prosaicas, pero no poesía, y es la primera cosa que quiero agradecer. Y además préstame, porque va un poco en la misma línea que los poemas que leí a Sabela, porque tiene que ver también con la crianza, con los nenos, con les nenes, con esa manera también de conocernos cuando lleguen esos nenos. Aunque creo que intentaba también hablar de otra cosa. Expulsión. Non se fala mucho de esto. Cuando parí, el dolor ya era distinto a la idea de dolor. Quizás el dolor sí es algo que duele, pero no destroza. No se fala mucho de esto. Después de 9 meses, no perdí nada al parir. Entamé a ser yo de nuevo, en sin más cuerpo dentro que el mío cuerpo. Cuando nació él, dióme la mi vida de vuelta. Y un presente al que cantar, aunque de esto sí que se fala. Llevo muchos meses pensando en este poema. Quiero falar del amor. Quiero falar del dolor que lle sacar a los demás de dentro para desearse una ni hacer. ¿Verdad? Que no se fala mucho de esto. Y más falláis, y el otro poema tiene que ver con el otro agradecimiento, y ya que para mí, como lectora, que al final es lo que lleva una, y es importantísimo que tengamos publicaciones como esta. Emocionóme mucho la presentación de Lourdes, y emocionóme mucho el proyecto, y emocionóme ver además a mi otra abuela en este libro también, que era Elvira Castañón. Y emocioname mucho ver a tantos poetas que para mí son referentes, y
y pienso que es una herramienta muy necesaria de visibilidad, de señalosía. Y este otro poema tiene que ver con la mi señalosía, que es mi abuela. Si antes falaba de mi abuelo, pues ahora voy a hablar de mi abuela para que no se pique, además. Y creo que también voy a hablar de muchos abuelos, de todos y todos los que estamos hoy aquí. Y bueno, y un poema que en realidad escribió ella, va a tiempo. Yo estaba por casualidad también viviendo en Madrid ese año y ella llamóme un día y ahora vive en Mieres, pero de aquella vivía en un pueblín en la frontera entre Mieres y Aller. Y quiso hacer un curso de internet, no voy a alargarme mucho, quiso ponerse a hacer un curso de internet, pero a la víspera del curso estoy hablando con ella por teléfono y dice: ay, fía, yo que estoy pensando que no voy a hacer el curso ese, porque el otro día puse las manos encima del teclado del ordenador y vi tan fees que dio me vergüenza. Y entonces ella escribió el poema que yo nada más transcribí, que ella este: agora mi abuela esconde les manes. Esas manes, sabes, de mi abuela, que facían caldo el invierno tesiendo mantes mellores que les de cualquier Penélope, que tornaban la pena en risa con solo deixarme la casa botones para xugar. Esas manes buenas de mi abuela, que acariciábame el pelo todo y llamábanme Rosa, Vida, Angelín, Rubio, Guapo. Esas manes. Güey apuntóse a un curso de internet y no quiere que nadie vea esas manes. Dice que tan vielles, fees, escures de tanto traballar na tierra. Agora mi abuela esconde les manes y non se atreve a tocar el teclado del ordenador. Y yo, tan yoñe como sigo dando de mí mesma, non me atrevo a dicir que esas manes ficieronme creer na vida tantas veces que esas manes son les manes máis guapes que en xamás tocar en la tierra. Muchas gracias. Hizo un curso y está en Facebook desde el año 2010 y podéis atoparla en Facebook, llámase Tina Fernández, y si sois amigos míos en Facebook, ella vos acepta. Si no sois amigos míos en Facebook, no vos va a aceptar porque no sabrá quiénes sois, pero si hay esa amistad previa, entonces dice que sí. Y toda la familia metimos en Facebook gracias a ella, sino que es importantísimo contar al final, porque si no parece que nunca hizo el curso y que no tiene internet y danos la tabarra a todos. Eso, yo también, la parte de la brecha generacional digital puede romperse. Bueno, perdón, yo también quiero añadir algo. Ahora que Sofía ha comentado de la abuela que hizo el curso de internet, quiero comentar que mi amigo el maestro, que ahora tiene 101 años, que vive en Talavera, con 90 años se matriculó en la carrera de Historia y terminó con 95 años. Junto con su nieto y su hija. Y empezó a manejar internet con 80. Sofía, Sabela, Lourdes, muchas gracias por estas palabras, por estos sentimientos que nos habéis transmitido, además en nuestra lengua, que aquí en Madrid se oye muy poco, de verdad. Ahora vamos a parar unos minutos, lo necesario para montar un poco el escenario, y el grupo de teatro Señaldá vamos a ofrecerles en el asturiano que tenemos nosotros, que es muy light, pero bueno, vamos a intentar hacerles una obra que pase muy cortita, pero para que pasen un rato agradable. Gracias.
No, al revés.
Bien, un instante. A continuación, como ya se ha anunciado más o menos, el grupo de teatro Señaldá va a presentar una microobra. Digo microobra porque es muy breve, pero es muy simpática. Las mujeres, que se llevan siempre muy bien, pues tienen un pequeño... Las mujeres que se llevan bien y un señor que es muy formal, nunca falla a nadie, y entonces se monta un pequeño lío en el restaurante, y así se titula, Giu en el restaurante. Y sin más preámbulo, porque no necesita más, si no voy a hablar yo más tiempo que lo que dura la obra, con todos ustedes, el grupo de teatro Señaldá. ¿Y dónde dices que los tiene? ¿Las manos o los pies? ¡Dame, mujer! ¿Qué van a tener? ¿Son callos de comer o...? Ya decía yo que no se les veía apurarse mucho. ¿Sentámonos aquí? No, mejor vamos a sentarnos nesta hora. ¿No se te olvida nada? La imagen seguro lleváis. Te ha visto que aquí ya no queda galanería. Ay, non sei que plato é ese. Anda. Si quieres logo lo entrugamos, ya veremos a ver si lo tiene. Anda, fío de ese a llama al camarero. Voy. ¡Camarero! Parece que ya me vio. Vendrá de seguida. Non sabes la ilusión que me fai que me invitaras a salir. Y es la primera vez que un mozo me invita a salir, ¿eh? Ay, pues yo es la primera vez que invito a una moza. Ya, ¿a Belén? ¿No le invitaste ya más? Hombre, lo de Belén ya era para pasar el rato. A mí la que me gustó mucho siempre fue usted. Pues menos mal que la que te gustaba era yo, ¿eh? Porque tuviste saliendo con ella casi 6 meses, mono. Pa, era para darte cero, ya era broma. ¿Me puedes llamar a ese paisano, Verónica? Pues no es eso lo que dicen por el pueblo, ¿eh? El tu amigo Joan dice que antes 3 de ellas de la escuela. Bueno. Pero ¿tú vas a hacer caso de él? Mira, ¿sabes qué te digo? Que para mí esa moza ya murió. Así que puedes ver si vienes de pensar. ¡Camarero! No fai ni caso. Bueno, pues tú dirás lo que quieras, ¿eh? Pero por ahí dicen que entandes con ella, ¿eh? Pues no. Mira, no hagas caso de lo que digan, ¿eh? Porque esa moza está de sobra, ¿eh? Ya tú dicen antes que para mí está muerta. Morreu todo. ¡Camarero! ¿Dónde está el fuego, rapaz? ¡Oye, guapo! Come, ya era hora, oh. Queríamos comer. Uy, si no me lo dices ni se me ocurriera que vinierais a un restaurante a comer. Pensé que vinierais a bailar reggaetón. Bueno, ya está bien, ¿eh? ¿Qué hay de menú? Ahora mismo os traigo las cartas. Oye, moza, que nos venimos aquí a comer, ¿eh? No a xugar a la brisca. Bueno, pa una vez que me quedé echar una mano a mi chigre, a mi padre el chigre, tocaronme los simpáticos del pueblo. Oye, esta muchachita de camarera tenerlo un tiene, ¿eh? Ya no digo todo yo. Yo ya la primera vez que la veo por aquí. Ah, pero entonces, ¿conocías este sitio? ¡Ay, de oídes! ¡Nada más!
casa somos más de poner el árbol de Navidad. Mírale qué simpático. Qué gracia. Bueno, ¿qué? Yo quiero saber, ¿salís o no salís? Mira, voy un momentín al servicio. Arturo, espérame que un poquitín, que vuelvo enseguida, ¿eh? No se mueva de aquí, ¿eh? Date tranquilo. No tardes. Oye, rapaza, que dime pa que esta mesa está reservada. Si no te da más, pasa para esta otra. Aquí. Ah. Oye, el que viene contigo, ¿topará esta mesa el solo o ves solo un croquis del otro día? Ni siquiera por memoriales me doy gracias. A la moza, la mesa que tenías reservada. Gracias, fía. Ya que en esta mesa ya nos solemos sentar siempre. Hoy no pudo venir porque puso ser abuela manina, de ciática o algo de eso. Y una historia muy interesante, pero ahora se me pasó. Ya que no iba a venir, pero dije, ¿qué baraxoles? Y si vas como todos los jueves, y entonces pensé, ¿y por qué no? Y entonces dije, mí, pues ala, vete a cenar aunque sea sola. Ardo un deseo sin saber cómo acabó la historia. Al final vine. Meta, eso sí que un final y no el de nosotros también nada. Bueno, y ahora ya si me disculpes tengo... Tú ya es nueva aquí, ¿eh? Esto cambió de dueños. Porque siempre nos salió en tierra para cinta ensalado que tiene el fociquín aquí en el fociquín. Llevo una pena que no te la aquí hoy, sí, llevo una pena. Bueno, y ahora si me disculpes tengo mucho que hacer. Ay, el mimoso y un bendito, no tiene huellos nada más que para mí. Tú no estabas aquí el otro día, ¿eh? Que estábamos aquí, en esta misma mesa, mismamente aquí. Sí, sí, que no iba a comer la sopa con tenedor. Ahora mismo le llevo una garfiella. Bueno, ahora dicito eso que estuve ensayando en el espejo. Mira, para mí no hay otra moza más que tú. Da igual lo que diga Joan, lo que digan por favor. La única moza que quiero yo aquí. ¡Palo! Pero como no va a valer, esto sí que fue una sorpresa. Ay, retróicano. ¿Tú qué fais aquí, oh? ¿Tu abuela? Yo, abuela, mellor, ¿no? Que mucho mellor. No me alegro. Mira, por cierto, voy a llamarla por teléfono a ver cómo está. Tú espérame aquí un poquitín, que vuelvo enseguida, ¿eh? ¿Dónde andará esta moza? Mira, esta. ¿Quién? El teléfono. Tú espérame aquí y no hagas nada, ¿eh? Ni te muevas. Ya estoy aquí. Ya era tío, que tú la apretó. ¡Ay, hermano, vale! ¡Ay, pero! ¿Tú qué fais aquí, ojo? Yo que por lo visto la otra mesa estaba ocupada. Mira, igual... ¡Ay, no te des la vuelta! No te des la vuelta, que no quiero desear de mirarte ni un segundo. ¡Qué caramelo! Oye, Pepe, que tienes mala cara. Ay, sí, la verdad que no me encuentro nada bien. Oye, ¿qué te parece si nos íbamos? Sí, hombre, lo que faltaba. Para una vez que un mozo me invita a salir, oye, no sé quién anda falando cosas de mí por ahí, que resulta que ningún mozo quiere invitarme. Bueno, a ver si viene la camarera y pedimos, ¿eh? Ay, mira, espérate un poquitín. Tú mira pesillao, a ver si viene, que yo voy a ir por el otro lado, a ver si la encuentro. Tú no te muevas de aquí, que vuelvo enseguida. Descuida, descuida. Ya estoy aquí. Ay, madre. Traes mala cara, púsose peor. Ay, pero no se puede poner. Descartes. ¿Queremos aconselles? Para comenzar, aconsello vos que les hagáis, no va a ser per difícil hierro que hay. Quiero decir que ¿cuál es el plato que recomendáis, güey? Ay, Sofía, los platos son los mismos para todos, son los que están en la mesa. Vale, luego vamos a tomar nota, ¿eh? Dime yo el mozo que lo 3 veces. Ay, digo todo yo, Madre mía.
baño mujeres? El que está al lado de los hombres. El muñequito de la falda, ese. Está guaja. Uy. ¿Pero qué traes? Nada, que tenemos nada de intimidad. Ah, me sobra una pura. Estamos también y los dos sentimos. ¡Ey! Que aquí está prohibido hacer manines. ¿Qué pasa en la intimidad, mujeres? Hombre, bueno, por eso vos topaba, 3 horas llevo buscando vos. ¿Qué? ¿Sabemos ya lo que vamos a comer? Mira, unas patatas bravas y unos choricinos a la silla. Güey, echamos la casa por la ventana. ¡Hombre, faltaría más! Déjales aquí. Hay más gente que también quiere comer, ¿oh? ¿Pero qué te pasa? Ay, mujer, que estoy preocupado por mi abuela. Hombre. Ay, bien. Belén, ¿Qué? cierra los huellos. ¿Para qué? Para darte una sorpresa. Tú cierra. ¿Dónde andabas? ¡Oh, que no han cachuchado un gato! ¡Oh, siéntate aquí! ¿Dónde? ¿Qué más? Descartes. Pero tú no estabas ahí. Tráenos unas patatas bravas y unos choricinos a la silla. Los chorizos no me gustan. Fía, pues parece a mí que es para lo que da huella el presupuesto. Vale, mira a ver si ves. ¿Puedo abrir los huellos ya? Mira, tú a mí hay que nacarte a ver lo que te gusta y a veces yo no a esa moza y lo vuelvo a seguir, ¿no? No te preocupes, que yo un momentito ahí. Ya pues abrimos. ¿Dónde está? ¿Otra qué? ¡La sorpresa! ¡Qué sorpresa! La sorpresa. ¡Ah! Llegan ahí fuera, hombre. Espera un poquito aquí que ahora vengo. Ya te aquí. Bueno, pues si hagamos de 2 meses, entonces sería más fácil. ¿Y de beber? ¿Una tilina? Agua para los 3. Agua para los 2. Estás muy azotado, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ay, mujer, te me preocupa por mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Qué pasa a tu abuela? Ay, que me estoy liando. Está mala, oh, no te lo dice. Ay, no. Hombre, sí, está mala de la ciática. Pues sí, no tengo otra cosa en la cabeza. Oye, pues fíjate, y eso que te hay el aire acondicionado bien fuerte, ¿eh? Pero estás sudando. Ay, tengo sudor frío por lo de mi abuela. Quita el agua. ¿Queréis probar a ver si llevo una collecha de picar? No, entonces no pedimos nada de beber. Sí, ya pido el mozo por fin. ¿Por qué me traes nada más que una? ¿Por qué está tomando la otra? Está tomando la otra Navarra-Chir. Navarra. ¿Qué tal Navarra? Pero si me dice que iba fuera con la chaqueta. No me extraña nada que ande buscando la chaqueta, porque para mí da que cambia bastante de chaquetas. Date más ir a buscar un vestido a mí cuando venga. Mira, para una beba préstame para hacerla que ahora mismo se lo digo. Gracias. Oye, mozo, ¿qué tal la otra esperando? Dame la otra botella de agua fría que tengo. No me extraña que va a hacerte falta, porque con lo que estás sudando frío... Bueno, ¿qué? ¿Vas tú por ella? No me traerásla tú, digo ¿Cómo yo. sí? No. Voy a buscar. Mira, voy yo porque estamos tan atareados.
Pero ya que está calentona, hombre, ya está calentona. Espera aquí un poquitín que vuelvo enseguida. ¿Qué tal calentón? Calentón me trata a ti en curtio. Ya estoy aquí. ¿Dónde estabas? Hombre, buscando la chaqueta, no te lo dije nada. Non disimules que ya sé onde estabas, e non era buscando la chaqueta. Ay, ya me pilló. Esto tiene una explicación, Belén. Non te faigas el yoku. A ti parece bien que me engañares. Que no te engañe, hombre, que no te engañe. Que para mí esa no importa nada. Non te importa, más te vale. Porque si con la edad que tiene ya te vas animando a ella, vas a acabar mal bien de arreo. Va, pero eso no es llamada, mujer. Y es que Joan y yo andábamos hablando de ella para que nadie se arremase. Que non lle mala. Tengo yo un primo que por causa de ella fastidió el fígado. Que peor, soy de hepatitis. Con 20 años que tiene y anda todo el día en hospitales. Anduvo con uno de 20. Espera aquí un momentín. Que... ¿Qué es eso de que andabas con uno de 20? ¿Qué fales? Sí, no te fagas la tonta. No. Si tú que pensabas, no pensabas decírmelo, y además encima contagiaste la hepatitis. Cuando pensabas decírmelo, cuando me lo contagiaras a mí también, Mira, Monín, non tengo idea de lo que estás falando, Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Yarda de aquí ahora mismo que no te quiero ni ver. Mira, ya me estás fartando. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Que te parecen caros los calamares? Oye, que hay gente que viene aquí a cenar y no al teatro. Mira, mona, tú calla también, que ya me estás calentando, ¿Y tú qué, sobagallo? Bueno, no tienes que dar voce. ¿Qué fue eso ahí? Ahora sí que se pone interesante. ¿Qué hay de Leniki? ¿No lo deseares con ella? Que lo dejares conmigo. ¿Y qué vas con esta? Oye, guapa, esta tiene nombre, Y muy poca vergüenza. ¿A qué llevas tú sin vergüenza, sofata? Como te enganchas los dedos a No te desaya, a ver si te va a contagiar a ti también. Hombre, ¿no me lo dijiste tú que estaba de la hepatitis? Sí, Pues ella, que ya tú la que anda falando por ahí cosas de mí, guapina, Pues ahora no te libra nadie de una buena. ¡Sal fuera, Ay, no. ¡Sal fuera! Hay más turbados aquí para no perder yo la capacidad. vamos calmanos. Vamos, calmados. Cuando acabe con ellas, comencillo contigo. ¿Y esto de que lo deixamos? Que no, mujer, que vamos deixando. ¡Pues sí! ¡Con ella! ¿Qué dijiste eso para salir conmigo? No me duele más. Así que tu abuela estaba mala. Así que dejaste aquí tirada para salir con esa. Ahora sí que lo dejamos tú y yo de verdad. No era toda esa furlante para ver lo que se sentía. Les estaban sin pagar. A ver, pero si no comemos nada. Da igual, el gato pidió. Ahora que si quieres, llamo al mío pa y falelo con él. Si te zurda y no sales, también para como con esos dos. Bueno, pago. Toma, Miguel. Oye, moza, y ahora que está todo esto aquí, ¿qué te parece si tú y yo comemos unos choricinos a la sidra y unos patatas? Este mozo no tiene arreglo. Hombre, pero si está todo pagado. Bueno, ¿cenamos o no cenamos?
ahora ya para cerrar este día de Les Lletres y como broche final tenemos a Anabel Santiago, que tiene poco que presentar porque solo con su nombre es una gran cantante de tonada y que todos conocemos. Anabel, cuando quieras. Vamos a quitar un poco el rollo. Hay una aspirina, güey, después de tanto golpe. La otra más torra, ¿eh? É un orgullo poder estar hoy aquí neste centro tan prestoso en onde nos acollen como si fuéramos de casa siempre que venimos y bueno, tenemos que decir que estábamos riéndonos muchísimo con la obra de teatrín que hicieron agora esta xente, estos collacios y que, bueno, é tamén un privilegio poder cerrar este acto tan prestoso con el nuestro toque musical, vengo acompañada deste gran instrumentista que é Emilio Fidalgo e vamos facevos un pequeño set de cancionines asturianes que esperamos que vos presten e que podáis compartir con nosotros, porque ya sabéis que a mí prestan que cantéis, así que después ya vos pediré una pequeñina colaboración. Así que entomamos con un cantar muy prestoso que dice Carretera de Asturias. Hoy de Asturias me despido, tengo el corazón despecho. La Virgen de Covadonga un altar lleva en mi pecho. Un trono de plata pura a la prova de mi madre. Empazando la perruca y el carrascal de la legua, adiós Asturias del alma, cuando volvería a tus tierras. Adiós Asturias del alma, cuando volvería a tus tierras. Adiós Puerto de Payares, que crucé muerta de pena,
porque deixaba a miña madre en el concello de Lena, porque deixaba a miña madre en el concello de Lena. Carretera, carretera, non te duelen mis andares, con lo mucho que te quiero hoy me marcho de tus lares. Carretera, carretera, cuando llegue ese día que yo te pise de vuelta, buscando a la madre mía. Y adiós, Asturias del alma, cuando te volveré a ver. Marcho pa' tierras extrañas, contigo yo os soñaré. Bueno, ¿qué tal se escucha? ¿Bien? ¿Los del fondo también? Vale, bien. Pues agora queremos viaxar un pouco a la zona occidental de Asturias. Quería facer unha vaqueira que yo sé que presta moito a la xente. Siempre hai unha canción que, digamos, que robé un poquillín a Diamantina Rodríguez en su día. Hicimos una versión del so tema de este pandeiro que toco y el resultado fue este. ¡Ven unas palmas! ¡Ay, qué presto! Nosotros vinimos a Madrid a pasarlo bien, ¿eh? Con vosotros. Aparte de
homenaxear a estes mulleres escritores que, bueno, que tanto mérito tienen y que tan bien lo escriben y tan bien lo faen y tan bien mos parieren. Así que vamos a continuar agora con un tema que lle moi minero, que lle casi el himno de la minería. Lle un cantar que a mí préstame abondo cantar y que, bueno, quiero una colaboración vuestra. Puede ser o non? Sí. ¿Cómo tenéis los gargüeles? ¿Afináis? Bueno. Un poco vielles. Nada, la viellera, nada, no se nota. Vamos con ella. No sé si decimos cuál allí, yo creo que vais a saber cuál allí en cuanto empiecen a sonar los primeros acordes de guitarra. Venga. Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita, traigo la cabeza rota, traigo la cabeza rota, que me la rompió un costero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo, que me la rompió un costero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Y en el pozo María Luisa, en el pozo María Luisa, murieron 4 mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Murieron 4 mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, de sangre de un compañero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo, de sangre de un compañero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai
Respira segura, ¿eh? ¿Qué tal lo lleváis? Bien. Contigo fenomenal. Bueno, vamos a quitar un poco de peso a estos cantares. Vamos a cantar una cancionina un poco menos dramática que Santa Bárbara. Ya tengo aquí la lagrimina asomando. No se puede tener familia minera y cantar esto. Y voy a haceros un tema muy guapo que está basado en la danza prima de Mieres, que es un galán de esta villa. La letra, también cogimos un poco de la letra de la danza prima, pero variamos totalmente la melodía y hicimos un cantar, yo creo que muy folichero y muy guapo. Esperemos que os preste. Vamos con él. ¡Otro espalme! ¡Oye, Amero! Espera, que no lleno del espalme. Esta tierra nuñede, esta tierra llena de que el que llegó primero hay el que llegó más tarde. Moreno de piel de tierra, moreno de piel de noche, moreno de cuellos negros y dientes color de leche. Y al contraste una canción que contaba la toda historia y que la sabe todo el mundo de memoria. Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa, hay el que aquí venía, hay el que aquí pasaba. Ay, diga lo que quería, ay, diga lo que buscaba, y buscó la blanca niña, y buscó la niña blanca. La que cabellos tejía, la que cabellos trenzaba, la que me miró de frente, la que me miró a la cara, la que me compró en el puesto un pañuelo que prestaba. Cuando me pides perel, doyte la vida si basta. Y al contraste una canción que contaba la toda historia y que la sabe todo el mundo de memoria. Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa, hay el que aquí venía, hay el que aquí pasaba. Ay, diga lo que él quería, ay, diga lo que él buscaba, y buscó la blanca niña, ay, buscó la niña blanca. Paz, Begoña, ¿qué tal pasáis? Y que viajáis tanto, fíes. Tenéis que estar ya de gaites, de cantantes de tonada y de todo, ¿eh? Tremendo. Pero bueno, lo bueno que tienen... Sí, pero las que vimos en Madrid, no. No, ¿eh? Claro. Nosotras tampoco. Vale. ¿Falta algo del Oriente, anda? Mira, quitásteme la hora de tal, iba a cantar una canción que se llama Picos de Europa, que fala de la zona del Oriente. ¿Valde esa? Valde todo. Siendo del Oriente cualquier cosa. Claro, es que lo del Occidente llegó del alma, ¿eh? ¿Tú quieres, También del otro ya. Pues para ti, ¿cómo te llames? Marisa, para ti, Picos de Europa. ¿Cómo lo ves? Me lo
les del aire. La verdad que hay una maravilla tener un público así, ¿no? Será por algo. Ya, bueno, no lo ponemos en duda. Bueno, gracias. Yo quería cantar ahora un tema que es muy especial para mí. Bueno, no sé si todos sabréis, seguramente no, que yo soy nacida en Argentina, aunque cante este género tan asturiano. Y nací en Argentina y de algún tango canté a lo largo de mi vida, pero el tango más especial que canté fue uno que está dedicado a la madre del migrante, a la Yoca. No sé si muchas veces fuisteis a Xixón, y caminando por el muro de Xixón, ya cuando estás muy para allá, de repente aparece la imagen de la madre del migrante, de la Yoca. Xulio Arbesú, que es gran collacio, músico y bueno, polifacético artista asturiano, fízome esta canción pensando en mí, no porque te yoca yo, pensando en la Yoca, en contar la historia de la Yoca a través de una voz asturiana, en este caso que fuera nacida en Argentina. Entonces esta canción diome grandes satisfacciones. Entre ellas está que es la canción premio al mejor cantar en lengua asturiana de este año y que es un honor y un orgullo llevarla donde quiera que se precie. Pienso que aquí es un lugar magnífico también para bautizarla. Así que para todos vosotros, la Yoca. Puntualízame, Begoña, que es del 2016, no del 2017, cuando me dieron el premio. Pero da igual, ¿eh? Ah, pensé que me decís... Sí, cantéla en Buenos Aires, que eso sí que fue tremendo. ¿Y el día de las letras también? ¿Y hoy el día de las letras? Pues para todos vosotros. Dos varones para la guerra, enterrados en una trinchera, no sé dónde, y el cuarto para la Argentina, el cuarto para la Argentina, en un barco de cascunero que timbraba con les foles, que marchaba ya lantrones, más y más pequeño, con lo que yo más quería. Con lo que yo más quería, con lo que yo más quería. Buenos Aires, Argentina, si tan buenos como dicen sois de haberes, soplad a la palombina que me traiga la patina 4 yetres. 4 yetres son bastante, con la firma conocida del mío Joan. Con saber que vive Palme, no te pido Buenos Aires, no te pido Buenos Aires, nada más. Con saber que vive Palme, no te pido Buenos Aires, no te pido Buenos Aires, nada más. Un invierno sin noticias
chove por la señal d'un home na mio alma. Siete hombres d'una roca, siete hombres d'una roca, mirando la mar del norte, fola tres, fola batiendo, no importa aunque lo siento, que les mujeres y hombres vengan a llámame ñoca, vengan a llámame ñoca, vengan a llámame ñoca. Buenos Aires, Argentina, si tan buenos como dicen sois de ver, soplai a la colombina que me traiga la patina 4 yetres son bastante, con la firma conocida del mio Joan, con saber que vive Valme, nun te pido Buenos Aires, nun te pido Buenos Aires, nada más. Con saber que vive Valme, nun te pido Buenos Aires, nun te pido Buenos Aires. ¡No! Y agora ya para despedir este mini concertín quería facer un tema popular que yo creo que conocemos todos y toes, que é el chalanero. Conocéislo? Non, Pois ahora vas a aprender, Y nada, decir que bueno, que é un orgullo y un placer estar hoy aquí y que muchas gracias Madrid, asturianos en Madrid y los madrileños asturianos. A todos vosotros, gracias y hasta siempre. Tiene que cantar todo el mundo, A ver, unas palmas. Chalanero, que
Asturias. Ay, vale. Emilio, lo tenemos en Asturias. Muchas gracias a todos y todas. Decimos también que quien quiera el disco mío último, tráxelos, güey, por si los queréis llevar para casa, ¿eh? Que esto es importante el merchandising. Bueno, va, sí, préstame. Hay que tener sentido del humor. Y además hoy lleváis el beso, lleváis el autógrafo, lleváis la foto para las redes sociales. ¿Qué más queréis? Vamos a despedirnos con el himno de Asturias, Asturias Patria Querida. Gracias, collacios, hasta siempre. Gracias, Anabel. Gracias, maestro. Magnífico el guitarrista. Y una cosa que te voy a decir. Asturias está de agosto per se. Los argentinos que se despidan de Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Begoña, gracias, Paz, por habernos limpiado las lágrimas esta tarde, por enseñarnos el camino a seguir. Y bueno, porque habéis propiciado seguramente que este acto sea aquí, este magnífico acto, esto sí que es un acto de asturianía, donde tres magníficas poetas, no se puede decir poetisas por lo que he oído, tres magníficas poetas nos han retrotraído aquí la lengua que nos acunó cuando éramos pequeños. Muchas gracias a vosotras. Y ahora, aquí al lado de la persiana, al otro lado de la persiana, hay un vino para que podamos seguir hablando de estas maravillosas cosas que hemos vivido. Gracias a todas estas personas que nos han traído desde Asturias. A pasarlo bien. Hasta la vista.